mensaje, pero no necesariamente implica un traslado a las preferencias políticas de la ciudadanía, ni siquiera en elecciones presidenciales, mucho menos en elecciones estatales, ¿no? Sí, no está claro, por ejemplo, para los ciudadanos qué parte de la recuperación económica debían asignarle al gobierno federal y cuánto al estatal. De hecho, en la mayor parte de las entidades, el gobernador es más apreciado que el presidente de la República. Digo, a lo mejor sin ninguna razón, pero así es. En la mayor parte de las entidades, el gobernador es más popular y en muchas ocasiones la recuperación económica se la asocian a su figura y no a la presidencia. Así es. Sin embargo, no están totalmente de acuerdo en lo que acaba de comentar Macario. Yo creo que lo que sí da pie, Esra, es al énfasis que puedan hacer los diferentes candidatos en las contiendas por las elecciones a gobernador de los programas que van a hacer, que son programas de carácter local, y bueno, pues ahí sí atender un poco las preocupaciones ciudadanas sobre la situación económica particular de la entidad federativa o sobre la situación de la seguridad, etcétera. Ahí vendría este tercer bloque, digamos, de información que se da en esta encuesta, en donde se habla de identificar cuál es el principal problema del país, porque finalmente es eso lo que los políticos tratarían de aprovechar como elemento para tratar de establecer una estrategia, ¿no? Y aquí vemos en la pantalla cómo cuando le preguntamos a la gente cuál cree usted que es actualmente el principal problema en el país a nivel nacional, en la línea azul destaca que sigue siendo el problema económico, aunque alcanzamos a distinguir en la línea amarilla como el problema de la seguridad, o más bien deberíamos de decir de la inseguridad, ha venido creciendo fuertemente y podríamos decir que están ya prácticamente empatados. Entonces, los dos temas que la gente quiere, ¿no? Atención especial son la economía y la inseguridad. Y esto es muy interesante cómo se comporta la gráfica, porque cuando la economía empieza a tener problemas, entonces todo el mundo se preocupa por la economía y se les olvida la seguridad. Y en el momento que la economía empieza a recuperarse, se acuerda uno que la seguridad era un problema y por eso se recupera. Pero esa sería un poco la jerarquía, el principal económico primero y después el asunto de la seguridad y después lo demás. Por el tamaño del golpe, yo creo, del año pasado era la economía. Yo pensaría que en los próximos meses otra vez la seguridad va a superar al asunto económico, pero tienes toda la razón. La política no le preocupa a nadie. Absolutamente. No. Ahora, creo que en una gráfica que vamos a mostrar a continuación, precisamente vinculado con el tema de la seguridad, pues esta no es una percepción gratuita de la ciudadanía, estas son las ejecuciones, esta es una medición que vamos haciendo en GEA-ISA por bimestres, y nos damos cuenta como el último bimestre, el que existe información que es para el mes de marzo-abril, hubo 1,979 ejecuciones. Si lo comparamos con el mismo bimestre del 2009, o sea, marzo-abril del 2009, que fueron 970 ejecuciones, prácticamente podemos decir que es más del doble. Pero además, si comparamos marzo-abril de 2009 con marzo-abril de 2008, en 2008 fueron solamente 565 ejecuciones. O sea, esto lo que quiere decir es que hay 4 veces más ejecuciones en este último bimestre que acabo de mencionar para el 2010, comparado con lo que había hace 2 años. Y eso, pues, desde luego que incide sobre las percepciones de inseguridad. Estamos hablando de un aumento en la intensidad de esta guerra con el narcotráfico y en donde, pues, en los últimos años y en los últimos meses parecería ser que esto ya rebasó, digamos, el propio cálculo que el gobierno tenía originalmente. Yo no sé si tenían algún cálculo al principio de qué tamaño iba a ser. Es muy difícil hacer cálculos de esto. Habían dicho desde el principio que iba a costar pues mucho trabajo enfrentar al crimen organizado y muchos muertos. Yo no sé si esto ya es mucho más de lo que ellos habían pensado, pero es un crecimiento exponencial, es decir, se duplica cada año. Yo esperaría que pronto lleguemos a un nivel estable, porque a este ritmo sí se puede poner muy complicado el asunto, ¿no? Así es, y bueno, yo creo que la sorpresa que surge de todo esto, sobre todo viendo esta cifra tan espectacular y tan impresionante de ejecuciones, es el grado de aprobación que tiene la ciudadanía sobre los operativos realizados por el gobierno del presidente Calderón para combatir al narcotráfico. Aquí aparecen en esta gráfica y nos damos cuenta que todavía hay 71% de ciudadanos que aprueba estos operativos. Cuando le preguntamos adicionalmente a los entrevistados si les parece que es correcta la intervención o la participación del ejército en los operativos, nos da un porcentaje también de aproximadamente 70%, y ya lo que es pues verdaderamente, yo diría, un reto para el análisis, ¿no?, que hacemos aquí en los programas es
cuando le preguntamos a los entrevistados si la gente se siente afectada por esta situación de inseguridad y de ejecuciones o derivada del problema del narcotráfico, y 70% de la gente nos dijo que no. O sea, lo que están percibiendo es que es un problema fundamentalmente, ¿no?, entre el crimen organizado, el narcotráfico, y a pesar de los encabezados y de los comentarios que vemos en diversos medios de comunicación, la gente todavía se siente relativamente alejada del problema. Una cosa que puede ser muy interesante es que hoy el periódico Reforma precisamente publica un poquito la explicación que acaba de dar Mauricio. En la población en general, las cifras de aprobación al combate al narcotráfico son similares a las que ahorita mostrábamos, pero si se pregunta exclusivamente a lo que en el Reforma llaman líderes de opinión, no sé exactamente quiénes son, la proporción está al revés. Es decir, hay un 60% de los líderes de opinión que piensan que lo que está haciendo el gobierno está mal, pero dentro de la población en general, 70% de la población dice lo que está haciendo el gobierno está bien. Entonces, lo que hay probablemente es una diferencia de percepción entre los llamados líderes de opinión y la población en su conjunto. Como dirían por ahí, los líderes de opinión saben de qué es otro problema. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos sobre este asunto, el asunto de empleo y desempleo, que en nuestro país es parte también de un debate sobre cómo generar mejores condiciones para que haya más trabajo. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal informó hace unos días que en los primeros 4 meses del año se han creado 403,000 empleos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, asegura que para generar más trabajos y mejor pagados es necesario reactivar el Plan Nacional de Infraestructura. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gustavo Rodarte, presidente del IMEF. Buenas noches, Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Serra, gracias por la invitación. Bueno, pues generación de empleos y por supuesto inversión en infraestructura. El problema es que las condiciones por parte del gobierno para generar este tipo de inversiones no son precisamente las mejores, ni siquiera el propio gasto de gobierno, que dicen pues se ha atorado en muchísimas, pues a través de muchísimos obstáculos que la misma disposición legal le impone. Estaríamos pensando que para poder romper esto se requeriría no solamente un cambio en lo administrativo dentro del gobierno, también una reforma laboral. Bueno, la reforma laboral evidentemente hace falta, ahí yo creo que no hay la menor duda, y tan sencillo para reconocer lo que viene sucediendo hoy en día. Tenemos 2/3 partes de la población que no está ni dentro del IMSS ni dentro del ISSSTE, y esto te hace evidente que, pues que no están bajo ningún régimen de protección social, tampoco tienen capacitación, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, la reforma laboral que se pretende es necesaria para darle cierta seguridad a toda esa gente que hoy día o está en el mercado informal o está en el subempleo, ¿no? Eso ya es algo evidente. Por otro lado, también se requiere pues detonar todo el programa de inversión que tiene el gobierno federal y que hasta ahora se ha quedado solamente en eso, en un programa, en un presupuesto, pero que no se ha traducido en proyectos específicos. Todo el programa carretero sigue estancado. Las inversiones que tenía previstas con agua en la presa de La Parota, el acueducto de la presa de Zapotillo, de la presa Falcón, tampoco se han detonado. La infraestructura en puertos, Colonet, tampoco ha sucedido nada. La ampliación de las terminales de contenedores de Lázaro Cárdenas, de Veracruz, de Guaymas, de Mazatlán, siguen paradas, no han arrancado. Aquí lo que estamos viendo, francamente, es que además de toda la problemática de tramitología que tienen que cumplir, también por otro lado, a mí me da la impresión de que el gobierno quiere mantener cifras de deuda muy saludables, cosa que la macroeconomía definitivamente va bien, pero pues eso no ha logrado que se detone la cuestión del empleo en el mercado doméstico que requerimos sin duda, ¿no? Al respecto, esta preocupación por mantener las cifras macroeconómicas, como decías, pues tiene su significado. Estamos viendo en Europa qué es lo que pasa cuando uno se vuelve desordenado. Pero efectivamente, parte de esto ya estaba presupuestado, es decir, no sería realmente incurrir en ninguna cosa demasiado preocupante, porque ya lo habían considerado. Yo tengo la impresión que es más un problema de la regulación que tenemos al interior del gobierno y las dificultades que implica tomar decisiones para hacer eficiente este gasto. Ahí no se ha visto avance en esta propuesta gubernamental de reducir
el número de obstáculos al crecimiento. El presidente había dicho que iban a reducir la regulación significativamente y el mejor lugar para empezar sería pues adentro de ellos. ¿Ahí no se ve avance? No, todavía no hay ningún avance. De hecho, incluso los funcionarios públicos en algunos casos hasta tienen temor porque la ley de responsabilidades a los funcionarios públicos es sumamente estricta y efectivamente en algunos casos tienen hasta temor de tomar una decisión que pues eventualmente los pueda el día de mañana causarles algún otro problema de sanción, incluso hasta penal, ¿no? Y por el lado de otro tipo de regulaciones también hay que considerar que cuando se arranca todo este programa, por ejemplo el carretera,